la aparición de nuevas formas de injusticia. Las personas defensoras de derechos humanos están expuestas continuamente a riesgo porque no tienen garantías de protección ni tienen acceso a la justicia. Desde PBI, como se conoce a la organización por sus siglas, estamos documentando cada vez ataques más graves, incluidos varios asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos. Personas que desde sus municipios, desde sus comunidades, lideran la defensa al derecho a los recursos naturales, la defensa al territorio, a su propio desarrollo y a ejercer su derecho a ser consultadas ante megaproyectos de diversa índole que les afectan. Estas personas se están enfrentando a grandes intereses económicos, denunciando la presencia y la actuación de compañías transnacionales en sus comunidades. Y además denuncian la falta de respuesta por parte de sus estados y de los estados de origen de estas compañías. El diagnóstico Violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica señalaba que las políticas neoliberales, las que son un claro exponente en este territorio, los tratados comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea, debilitaron las economías locales, aumentaron la dependencia y profundizaron la desigualdad económica, siendo además las mujeres las más afectadas. En todos los países se presenta el fenómeno de feminización de la pobreza. No solo la sociedad civil está denunciando este nexo entre la presencia de compañías multinacionales y la violación de derechos humanos. En su último informe, la relatora especial sobre defensores de derechos humanos alertaba sobre casos de guardias de seguridad contratados por compañías petroleras y mineras que están amenazando de muerte, hostigando y atacando a defensores y a defensoras de derechos humanos, y en muchos casos lo están haciendo en connivencia con las autoridades locales. Solo entre los casos que ha documentado PBI se pueden nombrar algunos emblemáticos, como los constantes ataques de los que son víctimas las comunidades guatemaltecas de San Juan de Zacatepeque, que empezaron cuando estas comunidades empiezan a demandar transparencia y el derecho a ser consultadas sobre la instalación de una compañía de cemento que está implantándose allí. También las amenazas a la guatemalteca Eloída Mejía, de la Asociación de Amigos del Lago Izapán, por sus denuncias por los efectos medioambientales de la extracción minera en la zona. Se descubrió un plan para asesinar a María Alicia Chaverra, lideresa de las comunidades de la cuenca del Curvarado, en Colombia, a raíz de su lucha por la restitución de tierras invadidas por el monocultivo de palma aceitera después del desplazamiento forzado de estas comunidades, de su territorio. Este es un poco el contexto de globalización económica. Según la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos, en la guerra mundial contra el terrorismo, tras el 11S, los estados han institucionalizado discursos en los que anteponen la lucha contra el enemigo por encima de todo lo demás. Y esto sabemos que está erosionando los valores y los principios democráticos. Lo más grave de este discurso es que los defensores y las defensoras se han convertido muchas veces en blanco de ataques. En el momento en el que difieren de lo que los estados consideran el interés nacional, están en el punto de mira. PBI documenta cómo los defensores y defensoras de derechos humanos están siendo víctimas de campañas de calumnia. Esto también lo alerta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Denuncia que se ha presentado de manera tendenciosa ante la opinión pública a los defensores y defensoras y su trabajo, calificándolas, entre otras cosas, de terroristas, rebeldes y subversivos. Nosotros en nuestro trabajo en Colombia continuamente vemos artículos, declaraciones, pronunciamientos públicos contra los defensores y las defensoras de derechos humanos, vinculándoles con la guerrilla de las FARC. En México, en el contexto de militarización del territorio frente a la problemática y a la lucha contra el narcotráfico, son también constantes las apariciones en prensa de pronunciamientos públicos de autoridades que dicen que las organizaciones sociales sirven de fachada o protegen al crimen organizado.
Sí, los derechos humanos están amparados bajo el derecho internacional, pero el trabajo para asegurar su cumplimiento y asumir los casos de aquellos cuyos derechos han sido violados puede resultar un ejercicio muy peligroso en muchos países del mundo. Los defensores de los derechos humanos son a menudo la única fuerza posicionada entre el ciudadano de a pie y el desproporcionado poder del Estado. Hemos hablado de los titulares de los derechos, de los titulares de obligaciones y tenemos que hablar también a la fuerza de los titulares de responsabilidades. Y como titulares de responsabilidades está, como bien indicabas tú antes, la comunidad internacional. Y en este espacio de responsabilidad trabaja Brigadas Internacionales de Paz. Brigadas Internacionales de Paz es una organización no gubernamental que promueve la transformación no violenta de los conflictos y la protección de los derechos humanos. PBI brinda acompañamiento y protección con el objetivo de proteger el espacio de actuación de defensores y defensoras que se ven amenazados por el trabajo que realizan. Previa invitación, PBI envía equipos de voluntarios a zonas en conflicto y que sufren represión. Los voluntarios acompañan a las personas defensoras y a sus organizaciones, a estas personas y estas organizaciones que son amenazadas por la violencia política. Los que llevan a cabo violaciones de derechos humanos no quieren que la comunidad internacional sea testigo de estas violaciones. La presencia física de voluntarios, junto con las actuaciones de incidencia política y junto a una amplia red de apoyo, lo que hace es disuadir al agresor de cometer estas violaciones. De esta manera contribuimos a crear espacios para que los defensores puedan realizar su trabajo a favor de los derechos humanos y la justicia social. El acompañamiento internacional se convierte así en una herramienta de transformación no violenta del conflicto. De esta manera, los terceros, que somos nosotros los voluntarios internacionales, contribuimos a crear las condiciones necesarias para la búsqueda de soluciones de manera pacífica. El acompañamiento internacional funciona como protección contra las agresiones si el agresor es sensible a la presión internacional, es decir, si nosotros podemos ejercer algún tipo de disuasión. Cuanto mayor es la percepción por parte del agresor de los costes políticos que tienen las violaciones de derechos humanos, menor es la probabilidad de que se cometan estas violaciones. El agresor, con sus ataques, busca, evidentemente tiene sus finalidades políticas y económicas. Busca aterrorizar a la población civil, silenciar a la oposición, detener la información al exterior, que no se conozca lo que está ocurriendo, aumentar el control político y el control social y el control sobre el territorio. Esto muchas veces se hace a través del desplazamiento forzado de personas. Para poder disuadir a los agresores, tenemos que incrementar la percepción de los costes políticos que conllevan las violaciones de derechos humanos. Esta es una responsabilidad de la comunidad internacional. Estos costes políticos son el desprestigio internacional, las sanciones económicas y políticas y la pérdida de inversiones. Brigadas Internacionales de Paz trabaja siempre en base a unos principios. El principio de la no violencia, acompañando siempre a organizaciones que trabajan desde posiciones pacifistas. Trabajamos desde el no partidismo y esto implica tratar a todas las partes en conflicto con una mente abierta, la obligación de reportar los hechos de la manera más objetiva posible y no acompañamos a miembros de partidos políticos. Otro de nuestros principios es la no injerencia, que supone que no llevamos la defensa legal de los casos, no nos involucramos en la política y no asesoramos ni financiamos a las organizaciones que acompañamos. Y trabajamos desde la horizontalidad y desde el consenso. Nuestras estrategias de trabajo son la red de protección,
que se establece a través de un acompañamiento físico y un acompañamiento político, la recopilación y el análisis de la información sobre vulneración y ataques a defensores de derechos humanos, elaboración de publicaciones periódicas para mantener informada a la red de apoyo y realizamos talleres de seguridad y talleres de reparación del tejido social. Me voy a centrar en el trabajo que realizamos con la red de protección, que quizá es el trabajo que más nos caracteriza. La red de protección tiene sentido si hay un acompañamiento físico y un acompañamiento político. El acompañamiento físico sería la presencia física de observadores internacionales. Hay un trabajo de interlocución y de cabildeo, un trabajo de tejer una red de apoyo internacional y de difundir periódicamente información a esta red de apoyo internacional. El acompañamiento físico lo realizamos a través de personas voluntarias en el terreno. Estos equipos pretenden materializar la preocupación internacional por los derechos humanos. La presencia física de los acompañantes internacionales visibiliza la presión internacional y recuerda a los agresores que sus actuaciones no pasan desapercibidas y que van a generar una respuesta, una reacción. El acompañamiento físico va acompañado de un acompañamiento político, una intensa labor de interlocución y cabildeo, un trabajo de incidencia política. Lo hacemos con autoridades civiles, con autoridades militares, con el cuerpo diplomático, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones religiosas, con organizaciones internacionales. Este trabajo se hace tanto en el terreno como a nivel internacional, a través de los grupos nacionales de brigadas internacionales de paz en el resto del mundo. Sin este acompañamiento político no sería posible el acompañamiento físico. De esta manera vamos tejiendo una red de apoyo internacional con integrantes de la ONU, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, en la que se incorporan parlamentarios, miembros de gobiernos, funcionarios públicos, juristas, periodistas, integrantes de organizaciones religiosas, organizaciones internacionales de derechos humanos. Brigadas Internacionales de Paz tiene 16 grupos de país en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, en la Unión Europea y en Australia. Y a través de estos grupos se hace el trabajo de incidencia política en todos los niveles. Brigadas Internacionales de Paz llevan más de 30 años defendiendo los derechos humanos. Ha tenido presencia y ha mantenido equipos de observadores internacionales en Nicaragua, en El Salvador, en Haití, en Sri Lanka, en Norteamérica, en Balcanes y en Indonesia. Actualmente estamos trabajando, tenemos proyectos en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nepal y en Kenia. En cuanto a la presencia de voluntarios, en México actualmente hay 10 voluntarios, los 10 voluntarios en Guatemala. En Colombia existen 30 voluntarios trabajando en el terreno. En Honduras en la actualidad hay una persona porque se abrió el equipo de Honduras, el trabajo en equipo este año y se están poniendo las bases para poder desarrollar el trabajo. En Kenia hay un equipo de 5 voluntarios y 4 voluntarios en Nepal. Las organizaciones que nosotros acompañamos son organizaciones muy diversas. Organizaciones de mujeres, de indígenas, organizaciones campesinas, asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de presos políticos, de víctimas de tortura, colectivos de abogados, periodistas, organizaciones de defensa de derechos ambientales, comunidades de afrodescendientes, comunidades de desplazados, comunidades de paz, comunidades en procesos de retorno y comunidades en resistencia,
organizaciones de defensa de derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y centros de derechos humanos que promueven el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. Es importante destacar que Brigada solo acompaña a personas y a organizaciones que hayan realizado una petición formal de acompañamiento. Las personas defensoras son víctimas de hostigamientos, de amenazas, de intimidaciones que se extienden también a sus familias. Son víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de difamaciones en actos públicos y medios de comunicación, sufren judicialización y criminalización, sufren también allanamiento de sus oficinas y robo de información, abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, tortura, abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes. A través de estos ataques se vulnera, entre otros, su derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la libertad, a la seguridad personal y el derecho al debido proceso. Os he explicado o he intentado daros unas pinceladas de cuál es el trabajo, cuál es el trabajo que realiza Brigadas Internacionales de Paz. Con motivo, y me gustaría poneros un vídeo para que veáis un poco un resumen de lo que es el trabajo en el terreno. Con motivo de los 10 años de presencia de Brigadas Internacionales de Paz en México, editamos un vídeo que tiene 35 minutos de duración, he editado unos 6-7 minutos que pueden ser un resumen del trabajo y en el que vais a poder escuchar a los defensores y defensoras que estamos acompañando. Vamos a ver, hemos intentado enlazarlo si no nos falla, si no. Dime. Y luego te contesto a esa pregunta por no romper un poco todo el planteamiento y eso de, ¿perdón? Uch. Aquí estamos. No se ve, pues nada, vamos directamente. Recientes casos de desapariciones forzadas y pues estuvimos en riesgo en un momento, ¿verdad? Hubo persecución, hubo amenazas, ¿no? Incluso de muerte. 107 defensores y defensoras. Tenemos medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los inminentes riesgos de sufrir alguna agresión. Imagínate que del 2002 al 2012 ha habido 1966 elecciones. Amenazas de encarcelarme, amenazas de golpearme, amenazas de dejarme inválido, amenazas de todo. Entonces, esto es lo que ha causado mucho. De ahí que pues empezábamos a decir, pues no hay otra manera de que busquemos un acompañamiento. Primero, no solamente la solidaridad, que suena como una palabra que tiene muchas letras, sino como un rostro que tiene muchos corazones. Y que eso es PDI.
Empezó a ser obviamente novedoso, inédito, porque precisamente era un acompañamiento pacífico, ¿no? Era un acompañamiento que quería, sobre todo, hacer relucir que estaban al lado de alguien que está defendiendo los derechos humanos. Les decía yo, son mis ángeles de ellos porque siempre estaban ahí conmigo, ¿no?, en los momentos más difíciles de este tiempo del trabajo, ¿verdad? Si no fuera por Brigada de Paz o PBI, pues yo estaría pues muerta, ¿no? Nosotros nos acercamos del contexto actual de México antes de venir al país a través del proceso de formación de PBI, que incluye lecturas y la semana de entrenamiento. Y una vez que llegamos aquí, también pasamos por un proceso de orientación y estamos en contacto con las personas de la organización que ya están en el terreno desde hace un tiempo y ya tienen experiencia del contexto. PBI, digamos, en base a sus principios de no injerencia, no violencia y no partidismo, es fundamental que las organizaciones hayan solicitado previamente nuestra presencia y nuestro acompañamiento. Sentí que no estaba yo sola. Sentí que hay muchas personas que me han acompañado y además pues, vienen de muy lejos. Yo como voluntario del PBI, además del acompañamiento físico que hacemos a los defensores en los momentos necesarios, también hacemos bastante trabajo de incidencia política a todos los niveles del gobierno mexicano. PBI acostumbra a hacer una labor de disuasión con cúpula, ¿verdad? Y si ellos se presentan y dicen, aquí estamos acompañando al país humilde, es una prevención para que ellos no lo hagan. Y de hecho, estoy bien. Obviamente, en esta cercanía está también su capacidad de interactuar a nivel internacional. En 3 ocasiones me invitó PBI a varios países, ¿no? Estuve con políticos, con organizaciones, con grupos, pues fue muy rica esa experiencia. El trabajo que realizamos actualmente y desde entonces en terreno no sería posible sin nuestra red de apoyo externa. Para Naciones Unidas en particular, para Los derechos humanos constituyen una prioridad de la diplomacia francesa en el mundo entero. De ahí la razón fundamental de nuestros contactos, que son muy frecuentes con el PBI en México. PBI es una ONG de referencia en el tema de la protección de los defensores de los derechos humanos. La consideramos muy confiable, muy seria. A pesar del riesgo, por la importancia del trabajo, creo que es un trabajo que vale mucho la pena y vale el esfuerzo, la dedicación que los defensores pueden hacer su trabajo con más seguridad. A lo largo del camino, confiaron en mí esas organizaciones que están presentes aquí, como Brigada de Paz, y muchas organizaciones que siempre estuvieron conmigo. Que nos capacitan por primera vez en seguridad y a la actualidad damos formación de materia de protección y prevención de defensores basados en la metodología del PBI. El lenguaje de los derechos humanos que nos ha permitido es darle fuerza, darle consistencia y sobre todo es el fondo que nos permite seguir soñando que vale la pena trabajar en la lucha por los derechos humanos y asumir juntos la camiseta de defensor de derechos.
Bueno, esto es un ejemplo del trabajo que se realiza en el terreno. ¿Cómo trabaja Brigadas Internacionales de Paz en el Estado español? En España existen 8 grupos locales de brigadas y voy a leerlo para no olvidarme, son 8, pero seguro que me olvido alguno, en Santander, en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, en Cáceres, en Pamplona, en Córdoba y en Valladolid. El trabajo en BBI Estado español gira en torno a los proyectos, apoyando con la búsqueda de financiación, realizando un trabajo de incidencia política en todos los niveles de la administración, con la administración municipal, provincial, autonómica y estatal. Hacemos incidencia política con otras ONGs y participando en redes nacionales e internacionales de derechos humanos. Nuestro trabajo va dirigido sobre todo a fortalecer la red internacional de apoyo para que pueda haber una respuesta en el caso de que haya una situación de alerta máxima o de amenaza inminente a los defensores que nosotros acompañamos. Es fundamental el trabajo de difusión e información de brigadas. Lo solemos hacer a través de la difusión de información con boletines y con las publicaciones que realizan los propios proyectos. Os he traído las pocas publicaciones que me quedaban del informe anual global de brigadas del 2011, algún informe de PBI México, pero todas estas publicaciones están disponibles en la página web de brigadas. Hacemos un trabajo de sensibilización y concienciación en derechos humanos, organizando charlas y talleres, y un trabajo en educación en derechos humanos. Editamos material didáctico para que los profesores pudieran trabajar en el aula, en la asignatura de educación para la ciudadanía, los derechos humanos, partiendo de nuestra experiencia en los distintos proyectos. Este material educativo también lo tenéis disponible en la página web. Y también centramos nuestro trabajo en el apoyo a las giras de defensores y defensoras de derechos humanos cuando pasan por el Estado español. Apoyamos en la planificación de la agenda, programando esas entrevistas que comentaba Pilar Radilla, que mantienen con políticos, con parlamentarios. Les acompañamos físicamente en estas entrevistas, nos encargamos de la logística y también de planificar entrevistas con los medios de comunicación. Ese sería, antes pinceladas, el trabajo que nosotros realizamos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el enfoque basado en derechos humanos? Nosotros entendemos que los verdaderos protagonistas de los procesos de desarrollo, citando a una defensora de derechos humanos, Betty Cariño, que decía que el desarrollo se debía hacer desde abajo, a la izquierda y desde el corazón. Entendemos que los protagonistas de los procesos de desarrollo son los campesinos, las mujeres, las comunidades indígenas, los movimientos sociales, los movimientos ecologistas y las personas defensoras. La labor cotidiana de estos actores sociales resulta difícil e improductiva en un medio en el que no se respetan los derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos gozan de un conocimiento profundo de las problemáticas que afectan a estos colectivos, y los defensores están idealmente posicionados para participar en el diseño y en la implementación de los programas de cooperación internacional para el desarrollo. Si se les acosa, si se les intimida
y se descriminaliza, se debilita la eficacia del desarrollo, se debilita la eficacia de todos los actores del desarrollo. Un clima de respeto a los derechos humanos se convierte en el medio más adecuado, acaso en el único posible, para trabajar en el desarrollo. Esta es la premisa de Brigadas Internacionales de Paz, que nos permite afirmar que nuestra labor de promoción de derechos humanos y protección a personas defensoras es un aporte más al derecho al desarrollo. PBI remueve obstáculos y promueve espacios de trabajo para el desarrollo. La lucha por los derechos humanos se convierte así en la lucha por el desarrollo. Allí donde hay sectores sociales fuertes, con posibilidades de luchar en libertad por sus demandas, se están poniendo las bases para avanzar hacia la justicia social y el desarrollo. Hace 3 años, y me gustaría terminar con esto, Betty Cariño Trujillo, coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos de Oaxaca de León, en Oaxaca, en México, fue asesinada junto con un cooperante finlandés, Jiri Jakola, cuando iban en una caravana de paz hacia una comunidad en la zona Triqui. Asesinatos que 3 años después siguen impunes. Me gustaría terminar con las palabras de esta defensora de derechos humanos. Sobre los montes amarillea el sol de mi tierra. Aquí se pasea, camina, cabalga mi esperanza. Nuestra rabia, transformada en dignidad, se hace invencible. A más de 500 años resistimos, existimos, seguimos gritando ya basta, porque mientras haya despojo, represión, explotación, desprecio, olvido contra nuestros pueblos, seguiremos el grito por la justicia, democracia y libertad. Ese grito estará vivo, nunca más sin nuestra palabra, nuestra voz contra el olvido, nuestra voz contra el silencio, nuestra voz por la esperanza. Después de 500 años, aquí estamos, estos y estas somos, rostros del digno y rabioso color de la tierra, puños que se alzan altivos, tierra, libertad o muerte. Nada más. Gracias. Ella había formulado una pregunta que era que cómo... El principal criterio es que lo soliciten las organizaciones de un determinado país. Una vez que hay una solicitud formal de presencia de brigadas internacionales de paz, se inicia un proceso que a veces para las organizaciones yo entiendo que es lento, pero que nos permite analizar si el trabajo que nosotros realizamos puede ser eficaz. Hacemos un análisis del contexto e intentamos comprobar si se dan las condiciones necesarias para que la presencia de voluntarios internacionales puedan disuadir de las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, pues hacemos todo un análisis que va desde un análisis del marco legislativo que opera en ese país, si tiene suscritos compromisos y la Declaración de los Derechos Humanos, si tiene suscritos los pactos internacionales, si tiene reconocidos estos derechos humanos. Analizamos también de dónde vienen las amenazas, un poco todo el contexto, y eso nos permite tomar la decisión siempre de una manera horizontal y consensuada. Es una decisión de la Asamblea de todo Brigadas Internacionales de Paz, el trabajo de los 16 países. Se toma la decisión de abrir un equipo y luego comienza el trabajo de búsqueda de recursos para hacer viable la presencia internacional, porque sabemos que una vez que llegamos a un país el trabajo es un trabajo largo, arduo, donde tiene una permanencia en el tiempo pues, muy amplia. Pero ese sería el criterio, principalmente que lo solicite el país. Y luego siendo conscientes de que tenemos pues, las limitaciones que tiene cualquier ONG de recursos humanos, de recursos
fósil, Eduardo Galeano. ¿Habéis tenido que realizar alguna decisión de algún país o organización? Bueno, en Indonesia no se rechazó la petición, se abrió una misión exploratoria que duró desde 1999 hasta 2011 y nos tuvimos que retirar del país porque no se daban, a pesar de estar trabajando allí durante muchos años, no se daban las condiciones para poder realizar nuestro trabajo. Yo tengo muy poca perspectiva del trabajo de brigadas, pero he sido voluntario de brigadas en Colombia y sé que se ha analizado, sí que hubo petición en la zona de los Grandes Lagos en África, se hizo trabajo, se analizó, pero no se dio la posibilidad de trabajar allí. Hubo una petición en Kenia y tras un proceso se ha decidido abrir un equipo allí, pero por ejemplo se me estaba olvidando la memoria de aquella manera. En la región de los Grandes Lagos se pidió nuestra presencia y no hemos podido trabajar. Vamos a ver. Es porque no existe un Estado, por lo tanto no hay un garante, no existe una estructura del Estado y no hay una garantía, no hay un interlocutor, en determinadas zonas no hay un interlocutor estatal con el que podamos trabajar. Igual no ha existido lo suficiente, porque lo más visible es la presencia física del voluntario con la camiseta acompañando al defensor. Eso no tiene más que un impacto testimonial. Es lo que os comentaba. Lo que realmente garantiza la protección a los defensores es todo el trabajo que hacemos con las autoridades estatales. Yo, bueno, os hablo mucho de México porque estuve de voluntaria en México, es lo que más conozco, pero no tiene ningún sentido. Funciona la disuasión porque hablamos con el Estado mexicano, porque le recordamos sus obligaciones, que es el titular de las obligaciones en el derecho internacional de derechos humanos. Pues esta presión internacional es lo que hace que abramos los espacios de trabajo de los defensores. Entonces, son pocos voluntarios. El acompañamiento físico es testimonial y es simplemente un aspecto del trabajo. No, los estados tienen que rendir cuentas. Mira, hace poco se celebró hay una rendición de cuentas ante los organismos de Naciones Unidas. Yo creo que esto lo explicaría muchísimo mejor Javier. Hay que rendir cuentas a la comunidad internacional. Cuando México firma un tratado de comercio con la Unión Europea, hay unas cláusulas de garantía de respeto a los derechos humanos que son exigibles. Y si el Estado no cumple, tiene unas consecuencias económicas. Es uno entre un montón de casos, sí. Vamos, de defensores que han muerto. He puesto el caso de Betty porque la conocí, porque tuvo repercusión, porque teníamos su voz grabada. Nosotros no llegamos, evidentemente, lo decían los propios mexicanos, hay más de 1.900 ataques a defensores. Nosotros simplemente somos una antena. Acompañamos a algunas organizaciones que tienen casos que son de alguna manera emblemáticos y que pueden servir de altavoz frente al resto de violaciones que se están realizando.
igual que una intervención en una comunidad, en una actuación de cooperación al desarrollo, no acaba con la pobreza, pero sí contribuye. No sé si me estoy explicando. Bueno, este es todo es muy complejo porque es toda una metodología que lleva desarrollando brigadas internacionales de paz en el terreno durante 30 años. Entonces, es una forma de trabajar mecanismos de protección, desde cosas básicas de seguridad a mecanismos, a cómo tejer sus propias redes de apoyo internacional. Yo no quiero extenderme más en lo que es brigadas porque el tema de la jornada es un enfoque basado en derechos. Sí que os invitaría a los que tengáis más interés en conocer algo de brigadas, bueno, aparte de que podamos charlar luego, aprovecho. A finales de noviembre hay unas jornadas de formación de 3 días en San Sebastián a las que estáis invitados, en las que vamos a trabajar, a ver y a contestar a todas estas preguntas que pueden estar surgiendo en lo que se refiere a brigadas, por no distraer del tema de la jornada que es el enfoque basado en derechos humanos. Estáis invitados todos a participar en esas jornadas. ¿Hay otra pregunta? Quería preguntar cómo se financiaba esto, pues igual que cualquier otra organización de cooperación, tenemos financiación pública y financiación privada. Aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento el Proyecto México, tenemos financiación del Ayuntamiento de Valladolid y de la Diputación Provincial. Pero vamos, a nivel tanto de distintas agencias de cooperación de los países en los que tenemos presencia, de fundaciones y de fundaciones privadas, y luego con aportaciones de los socios, lo menos. Todos los proyectos van con cargo a financiación pública y privada. Yo entiendo que en muchos casos quienes ponen en amenaza a los defensores son diferentes entidades. Probablemente en algunos contextos con cierta connivencia o inactividad del Estado y en otros entiendo que son estados que en principio están ahí y quienes la principal causa de la amenaza son los colectivos. Cuando hablabas de este planteamiento, entiendo que es el Estado, las instituciones públicas, en cuanto responsables o titulares de esa obligación de asegurar la protección de estos defensores. Pero respecto a digamos, esas causas y fuentes de la amenaza que están más allá de lo que pueda hacer el Estado en determinado contexto, ¿cómo trabajar? O sea, la idea es disuasión. Entiendo por un lado eso que comentabas, ¿no? De presionar o incidir en el Estado para que pueda asegurar el cumplimiento de protección, pero en cuanto al origen específico de la amenaza, cuando esa amenaza no está vinculada, en principio está vinculada con la palabra total y lo que hace el Estado de protección, ¿cómo la abordar? Y sobre todo en contextos en los que a lo mejor la propia capacidad institucional no es tan fuerte como para asegurar una adecuada protección. Es que entonces en ese contexto no intervendríamos. Pero en cualquier caso, se llama pesado, por seguir con el tema de México, que es el que conozco más. En México hay un contexto de guerra abierta, del crimen organizado, de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, y además es que hay un claro caso de corrupción, de implicación de miembros del ejército, del Estado, pero sigue siendo responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos en ese contexto. Tendrá que luchar contra ese crimen organizado respetando los derechos humanos, no mermando los derechos de las víctimas, que es lo que está ocurriendo en la actualidad.
también una cosa, vinculándolo con el enfoque de derechos humanos que decías, y creo que también del trabajo de brigadas, ¿no? Quería preguntarte, has señalado antes el tema de los instrumentos internacionales, ¿no? Quería preguntarte si vosotros, por ejemplo, en los casos que acompañáis, también los reportáis a un relator de defensores y defensoras, de utilización de instrumentos también de sistema universal, y si tenéis una valoración de la convención de los derechos de defensoras. No lo conozco, pero no sé si tenéis una valoración de si es útil para vuestro trabajo, si estáis utilizando los instrumentos del sistema universal para exigir también, o os centráis más en la incidencia a nivel nacional. También como veis, participáis en el sistema. Nosotros sí que reportamos los casos, pero sobre todo somos quien, a veces ni siquiera somos un canal, preferimos que sean las propias organizaciones las que lo reporten. Pero sí que apoyamos en el proceso y a veces mantenemos reuniones. Yo recuerdo que estando en México, de mantener reuniones con distintos relatores especiales explicándoles lo que nosotros conocemos de primera mano. Nosotros nos escuchan como observadores internacionales y escuchan también a las propias organizaciones que llevan la defensa de esos casos. Y desde luego, como organización, si tenemos una valoración, no lo sé, pero sí que ha servido este instrumento para poner el foco en la figura del defensor, que era algo que se obviaba muchas veces. Entonces sí que es útil. Sobre todo por el concepto tan amplio, tan extenso, que tiene la definición de defensor de derechos humanos, que es cualquier persona, que no se limita al ejercicio de la abogacía, sino cualquier persona que intenta hacer valer uno o varios derechos humanos. Muchas gracias. Vamos a seguir con la ponencia de Javier García, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. En primer lugar, agradecerle enormemente a Javier el esfuerzo que está haciendo, porque si alguien no se ha enterado, en el programa estaba previsto que interviniera Luis Pérez, de la Universidad de Valladolid también, pero le ha surgido un problema familiar y no puede estar con nosotros. Así que Javier va a intentarlo. Te quito el tuyo. Sí. Bueno, no sé si me puedes dejar. ¿Cuál es de los 8? Aquí a las horas.